Buenos días, mucho gusto. Soy doctora Martínez, soy médico psiquiatra. Actualmente estoy en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel y es un gusto compartir con ustedes esta ponencia. Continuando con el tema de la neurodiversidad, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Este año tenemos que el lema es Comprendiendo las Mentes Únicas. Yo creo que ya más o menos entendemos este lema, ¿verdad? El tratar de comprender a los niños y a las niñas dentro de este espectro. Pero en sí, la neurodiversidad, ¿qué es? Hemos hablado que la neurodiversidad celebra la variación natural y el funcionamiento del cerebro humano. ¿Qué quiere decir esto? Que implica que las personas tenemos diferentes formas de aprender, de comportarnos y de comunicarnos, incluso de interpretar nuestro ambiente, lo que se diferencia del funcionamiento típico o neurotípico. Pero la neurodiversidad tiene ciertas características. Vemos que todas las personas tenemos cualidades diferentes, las distintas formas en las que nos comunicamos y aprendemos a nuestro propio ritmo. Existe una variedad de talentos y riqueza y habilidades que permiten generar una evolución humana y se deja, con este concepto, queremos dejar al lado la clasificación de autismo como una anormalidad y se transforma en una conciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia podemos verla en la evolución de la lectura de la neurodiversidad, vamos a ver cómo ha pasado en las diferentes etapas. En las diferentes etapas podemos ver que en el siglo, Johann Matthews, en ese tiempo creían que todas las personas que estaban dentro de la neurodiversidad o dentro del trastorno de espectro autista estaban poseídos por fuerzas diabólicas, eran castigos divinos. Entonces, acá se prestaba a la estigmatización del paciente, a la vulneración de los derechos, al aislamiento y a las etnoprácticas o las prácticas religiosas. En el siglo XVIII, Philip Pinel logra decir que el castigo para lograr la obediencia y normalidad. En ese tiempo se creía de que tenían que existir castigos, aislamientos, para lograr el comportamiento que en ese tiempo o la sociedad demandaba como normal. En el siglo XIX, Belten ve a la persona como un aparato eléctrico que no funciona. Es decir, tenemos un horno, ¿verdad? Está bien armado, nuevo, pero si yo no lo conecto a la corriente eléctrica no va a cumplir su función. Él con esta teoría decía de que al no haber el vínculo social o la comunicación social, las personas que estaban dentro del espectro autista estaban desconectados emocionalmente, no habían vínculos. Entonces los considerábamos como un aparato que no funciona. Esto hacía que en cierta forma los padres se sintieran culpables porque se consideraban una madre o un padre frío que no era capaz de generar estos vínculos. Pero en 1998 se valoró más las capacidades que los déficits. Aquí empezamos a trabajar lo que es el trato humanizado, a empatizar, a sensibilizar y no a verlo como una anormalidad o una enfermedad. El autismo, para referirnos a una persona con autismo, están los términos de autismo o dentro del espectro autista, personas con autismo o personas dentro del espectro autista. Esta es la forma correcta donde nosotros podemos referirnos a las personas dentro del espectro. En las causas, esto es algo bastante preguntado, ¿verdad? Y cuestionado sobre todo cuando somos padres de familia y tenemos un niño dentro del espectro autista. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cuál fue la causa? Realmente no hay una causa en sí específica, pero se sabe con diversos estudios que intervienen los genes con las influencias del entorno, ¿verdad? Ahora, sí se han identificado ciertos factores de riesgos. Entre estos factores de riesgos tenemos tener hermanos con trastornos dentro del espectro autista, tener un padre o madre mayor de edad, tener ciertas afecciones genéticas, tener un muy bajo peso al nacer. Estos son ciertos factores de riesgo, pero no quiere decir que porque yo tuve un niño que tuvo bajo peso al nacer, va a estar dentro del espectro. Lo que sí me va a orientar a mí como personal de salud, como madre de familia o como docente, es estar pendiente de los signos de alarma o los signos de alertas. Hay grados de autismo, pero estos grados de autismo nosotros tenemos que reconocer que son dinámicos.
En el aspecto de dinámico, quiero mencionar de que en algunas ocasiones cuando diagnosticamos o identificamos a un niño dentro del espectro autista, podemos clasificarlo en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Pero esto lo que nos va a orientar es el grado de apoyo que yo tengo que hacer con el niño o la niña, el grado de intervención, el grado de rehabilitación y cómo tengo que trabajar con los padres. Puede ser, por eso les digo que es algo dinámico, puede ser que a la hora que yo lo identifique esté en el grado 1 y algunas veces suele pasar que nos confiamos. Decimos, es leve, grado 1, entonces nos descuidamos con los controles, nos descuidamos con las terapias y esto va a hacer que pueda generar en el niño un retraso, ¿sí?, en las habilidades, en la adaptabilidad y pueden haber comorbilidades en el aspecto emocional. En el autismo leve vamos a encontrar que hay una mayor independencia y las limitaciones siempre se van a encontrar en lo que es el ámbito social. En el autismo leve tenemos que hacer acciones preventivas para evitar los problemas del sueño, que usualmente se da entre un 80 o 90% en los niños y las niñas. En las alteraciones del estado de ánimo. Recordemos que acá el autismo se caracteriza por una alteración en lo que es la comunicación social, en la inflexibilidad cognitiva y del comportamiento, los patrones repetitivos. Y algunas veces se les dificulta esta socialización y genera mucha ansiedad. El hecho de salir de su entorno, el hecho de ir a la escuela y estar con mis compañeros me genera mucha ansiedad. El hecho de que en algún momento escuche comentarios como él no se comporta como fulano o él no aprende como Luisito, eso también ese comentario puede generarme un episodio depresivo en los niños. Las dificultades con las relaciones interpersonales y las contrariedades en el acceso en el entorno laboral. Desde el nivel 1 tenemos que trabajar la familia, los docentes y asistir en lo que son los controles necesarios, porque esta es una atención bien individualizada y según las características que vaya presentando el menor. En el grado 2 tenemos el autismo moderado. En el autismo moderado vamos a encontrar que va a necesitar más nivel de apoyo, se presentan mayores deficiencias al nivel comunicativo, recordemos que esta es una de las esferas más afectadas. Además, su interés va a ser reducido, se muestran síntomas de ansiedad frente a los estímulos o a los cambios. El comportamiento es inflexible, restrictivo y repetitivo. ¿Cuál es el cambio? Incluso cambios pequeños como cambiarlo de escuela, cambiarnos de casa, llega un nuevo integrante a la familia, fallece un integrante en la familia, esto va a generar cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo. Tenemos los juegos repetitivos, como hablábamos, de los patrones, de que le gustan los dinosaurios y alinea todos los dinosaurios. No puede interactuar con los demás niños. Y el grado de autismo severo, pues vamos a necesitar un apoyo más intenso y se presentan problemas más complejos en lo que es la comunicación e interacción social, incluso en el lenguaje. El comportamiento es marcadamente repetitivo y restrictivo de formas que llegan a interferir sus actividades. Este es el menor en donde nosotros tenemos que enfocarnos más nuestra atención. Ahora, como les mencionaba, no quiere decir que porque esté en el nivel 3 también pasa esto. Evaluamos un menor, un niño, una niña en el nivel 3. Y a veces como padres de familias nos tendemos a frustrar, a buscar qué pasó, qué voy a hacer. El mismo estigma nos hace que nos aislemos, que no podamos conversar, que no podamos buscar la ayuda correcta. Pero el hecho de que esté en el nivel 3 no quiere decir que no va a mejorar, que no vamos a buscar la adaptabilidad, que no vamos a buscar la independencia y el buen funcionamiento con el menor. Y en el impacto de la vida diaria, tenemos que hay ciertas áreas que van a ver acá, en donde pueden presentar dificultades. Y esto es normal y esperado. Ahora, no quiere decir que porque haya un diagnóstico de un trastorno del espectro autista, vayan a presentar dificultades en todas las áreas. Va a ser dependiendo en el nivel donde yo lo haya reconocido, va a influir mucho también lo de las terapias, el acompañamiento y el apoyo.
Pero lo más común, vamos a ver que a veces hay problemas con la alimentación, hasta en un 50% de los menores van a tener ese rechazo a las texturas, a los sabores, incluso con los colores de la comida. La higiene personal, hay dificultad para bañarse, el corte de uñas y el peinado, pero es por esta misma inflexibilidad en algún momento del comportamiento o de la cognición. En la vestimenta, acordémonos que ellos tienen también una alteración sensorial. Pueden rechazar las etiquetas, rechazan las costuras, ciertas texturas. Algunas veces no quieren ponerse un pantalón porque el botón les molesta, aunque yo diga, yo me pongo un jeans y tiene un botón y no pasa nada. Pero para él esa sensibilidad, eso es molesto. Y a veces tratamos de obligar y tratar de encajar al niño a estas demandas. El juego y la exploración, en algunas ocasiones, tienen miedo, evitación de juegos y de juegos motores o ruidosos. Usualmente hacen juegos, pero los hacen más solos, aislados y siempre siguiendo su patrón. Tenemos niños que en algún momento le compran 100 legos, pero él solo juega con 25 legos que son los colores rojos que le gustan. Los otros los ignora. La participación social, fácilmente se pueden distraer. La sobrecarga a los entornos sociales, el ruido, algunas veces esperamos que vaya a un cumpleaños y a veces hemos tenido como padres de familia irnos de ese cumpleaños porque solo el hecho del estímulo del sonido, de los niños, del ruido, los puede incluso generar ansiedad. La atención y el aprendizaje, esto lo vamos a ver cuando incluso el niño vaya a la escuela o esté en el kinder, se distraen fácilmente, hay dificultad para seguir las instrucciones y concentrarse por estímulos ambientales. Y la regulación emocional, que es la baja tolerancia a la frustración, que viene por la misma inflexibilidad cognitiva y las crisis ante estos estímulos. Nosotros a veces tendemos mucho a juzgar cuando tenemos estas crisis, pero no logramos comprender por qué se dan estas crisis. Esas crisis en la mayoría de los niños pueden evitarse, entendiéndolos y comprendiéndolos. Y todas estas posibles dificultades, como padres de familia, como personal de salud y como educadores, podemos identificarlas. A veces el primer filtro tal vez no es la familia, a veces el primer filtro es en la escuela, el docente, que observa que se distrae, que observa que tiene esos patrones de juegos restrictivos, que en algún momento tiene esa baja tolerancia a la frustración. Y a continuación vamos a presentar una dinámica con la licenciada Arely. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Y todo está muy interesante. Gracias. Vamos a llamar a 4 participantes voluntarias y voluntarios que tenemos acá. No sé si pasan. Creo que ya tenemos en el público, ¿verdad? Previamente seleccionado. Ok, pueden pasar acá al frente. Vamos a hacer como una dinámica en relación a tener una experiencia sensorial. A ver. Y de alguna forma, bien, me faltan 2. Ya está. Bien, necesito unos materiales que tenemos acá que les vamos a dar para experimentar una sensación y recrear de alguna forma todas esas alteraciones, no todas, algunas de esas alteraciones que nuestros niños y niñas podrían presentar dentro del espectro autista. Bien, tenemos 4 implementos, un globo. ¿Qué creen que podría estar afectado si un chico o una chica con autismo revienta el globo o incluso ya con ver el globo, ¿verdad? Alguna sensación le da y asocia esa situación? Ok, háganlo. Prepárense.
Dolor en los oídos. ¿Eso fue molesto para él, para ella o para él en el caso de un chico? Y eso podría ser que altere también aspectos de su vida diaria, porque cuando quiere participar en actividades, sean actividades de la iglesia, sean actividades o sea incluso en una época, en la época navideña, ¿verdad? Incluso podríamos ver que nuestro chico o chica con autismo, nuestro niño o niña con autismo no quiere participar en esas actividades porque esas actividades le generan sufrimiento y dolor. Bien, vamos a ver el otro experimento. Aquí vemos que se está... Ay, es pegajoso. Ay, se siente horrible. Precisamente también es una sensación o alteración que podría experimentar un chico o una chica con autismo cuando entra en contacto con algo, probablemente así como una crema, como un pegamento, como alguna textura así. Y ellos dicen que les molesta, que les altera. Entonces tienen también esa restricción en esa actividad y probablemente muchos de ellos no les guste utilizar gel o lo que utilizamos, cremas, todas esas texturas. Bien, ya lo describió. ¿Cómo se sintió? Horrible. Horrible la sensación. Ok, vamos a ver a la compañera. Esta es una actividad que va en la higiene personal, que muchos de nuestros chicos y chicas con autismo está ahí, tienen dificultades. ¿Cómo sintió peinarse? Duele. Duele. Y muchos de nosotros prejuiciamos el hecho de que no se quiere peinar porque es sucio, porque de repente prejuiciamos que no quiere colaborar, no quiere, porque viene así con el cabello de esa forma. Entonces, no entendemos que sí hay una alteración y que precisamente lo que me pasó a mí, no me peiné, pero igual me encontré el peine. Ahí lo tenía. Bien. Precisamente es lo que con las madres tienen que lidiar con esta situación. Las madres llevan como eso, ¿por qué no permite que lo peine? ¿Por qué no permite que le haga sus trencitas? ¿Por qué no permite todo eso? Entonces es necesario, y dentro de eso sí hay una alteración sensorial y es necesario el tratamiento para esto. A ver, vamos a ver, aquí va a degustar algo. Totalmente desagradable. Desde la forma en que se ve, porque se ve así como raro, es agua con sal. Entonces sí es como muy fea la sensación y también el hecho de que me imagino que a los niños eso les afecta, ¿verdad? Que uno les ofrece, porque yo venía con la sensación de sed y yo dije, vaya agua, pero fue algo que no fue grato, así que sí es desagradable. Así es, precisamente así lo dicen nuestros niños. Ante la restricción alimentaria, ¿en qué sentido? Si ya tienen un patrón, que comen ciertos alimentos de forma selectiva y le damos de repente agua salada de Surf City 2, comercial. Le damos el caldito de la abuela, pero de repente ese caldito sabe a salado, ¿verdad? Pero él no está acostumbrado a esas texturas porque él pide sus papitas crujientes. Entonces vamos a tener dificultad porque no está familiarizado con todo eso. Y entonces quisimos como recrear de alguna forma todas esas alteraciones. ¿Y qué son estos? Son actividades de la vida diaria que él está expuesto de alguna forma, tiene que realizar, pero necesita el acompañamiento para que pueda realizar estas actividades. Gracias a las voluntarias, un aplauso. Bueno, ese solo fue un ejemplo. Imagínense la sensación en ese momento. Imagínense un niño dentro del espectro toda su vida sentir esto.
este estímulo. Y a veces nosotros también somos bien inflexibles, pero por el mismo desconocimiento. Entonces, tenemos que ser un poco más empáticos. El objetivo de esto es generar un poco más de empatía, de sensibilizar, de conocer de forma general cómo abordar un niño dentro del espectro, ¿verdad? Para evitar la estigmatización. Hay manifestaciones típicas del autismo en el desarrollo y estas pueden ser identificadas a temprana edad. En los primeros meses, de 0 a 12 meses, vamos a ver que los bebés no pueden emitir sonidos vocales o gestos. Puede haber falta del contacto visual y dificultad para seguir la mirada a otros. En esta etapa es fundamental. Es fundamental en que como padres y madres observemos ese desarrollo y no normalicemos. Algunas veces decimos, es que es haragancito, vamos a darle chance. Vamos a darle el chance que cumpla 1 año, viene, cumple 2 años y persiste. Es importante también asistir al control de niños sanos, porque en algunas ocasiones, cuando como madre o padre no tengo esa suspicacia de notar estos cambios, a veces en atención de salud primaria se pueden identificar. Si pasara estas alteraciones no quiere decir que ella tiene un trastorno del espectro autista, pero sí nos quiere decir que son señales de alarma y de alerta, en donde tenemos que tener más vigilancia. En la infancia temprana, de 1 a 3 años, van a encontrar dificultades para adquirir y usar el lenguaje hablado, van a tener esos patrones de juegos repetitivos y la ausencia del juego simbólico, se va a aferrar a una rutina específica. Y el hecho de cambiarle esta rutina, de cambiarle los horarios, le va a generar demasiada frustración. El niño tiende a llorar, el niño tiende a ponerse irritable y algunas veces decimos, es malcriado. Con un par de cinchazos se le va a pasar. ¿Ya? Evitar el contacto visual, no va a responder a las emociones de los demás. No va a generar responder de mi mamá está triste. Algunas veces uno como hijo nota cuando su papá o su mamá está triste. Y cuando veo que mi papá está enojado, yo me porto bien para que no me regañe, porque entiendo que está enojado. Cuando mi mamá está triste, voy a tratar de ayudarle en la casa para que ella se sienta bien. En los niños y las niñas dentro del espectro a veces no responden a las emociones y no quiere decir que no sientan o que no las perciban, sino que no las comprenden. ¿Sí? Algunas veces también decimos, es que es un niño malo porque está viendo que llora y no hace nada, pero es que no puede responder a esa emoción. En la infancia de 3 a 12 años tienen problemas para iniciar y mantener las conversaciones, dedican mucho tiempo a las actividades repetitivas o los rituales, se les dificulta hacer amigos. Tiene un compañerito desde primer grado y ese compañerito no lo suelta hasta que llegue a 5º o 6º grado, incluso con su familia. Pueden estar 5 viviendo en el hogar, pero él tiene a una persona identificada, ¿verdad? Entender las normas sociales y adaptarse a las situaciones sociales nuevas. Una norma social o una costumbre, la Navidad, los cumpleaños, las fiestas. Yo no entiendo por qué tengo que estar reventando cohetes, por qué tienen que tener esa música tan alta, por qué tengo que estar bailando, por qué tengo que ir a abrazar a todos y darles un beso y saludarlos, porque se les dificulta. Bueno, a continuación la licenciada les va a hablar sobre el abordaje terapéutico educativo en la neurodivergencia. Esta conferencia más que todo es para sensibilizar, para conocer de forma general y poder comprender, para como padres de familia tengamos más vigilancia en nuestros hijos, para que como maestros también podamos comprenderlos y en algún momento generar sugerencias a los padres de familia y también para sensibilizar al personal de salud. A continuación la licenciada. Bien, gracias. Creo que este es un reto que al cual somos llamados todos y todas a este abordaje. ¿Por qué? Porque nos llama a cambiar muchas situaciones dentro de esa evaluación. Partimos con la evaluación integral. Al niño lo vemos como un todo. Dentro de eso desarrollamos ese perfil único, sí, donde entendemos que él tiene fortalezas y esa es la mirada que hoy día necesitamos tener. Nos decía un neurólogo guatemalteco, el doctor Orellana,
que el nivel 3 de autismo, el nivel 2, cualquiera de nosotros lo puede visibilizar. ¿Por qué? Porque es bien evidente la conducta. Cualquiera de nosotros lo podría identificar. Pero ¿qué pasa con aquel nivel que nosotros le llamamos que camufla más? Que de alguna forma ese niño o esa niña ha pasado desapercibido, pero que tenemos dentro de su desarrollo social y académico, que vemos que se aísla, que de repente vemos que tiene dificultades en adaptarse en ciertas situaciones y ha aprendido a camuflarse, digámoslo así. Necesitamos establecer ese perfil y entender que él tiene también habilidades. Y me lo decía un chico: mira, Merlos, no entiendo por qué soy capaz de memorizarme un libro, pero soy incapaz de atarme la cinta de los zapatos. ¡Wow! Para ti se hicieron los zapatos que no tienen cintas, le digo. Ahí están, no te preocupes. No, lo referimos a terapia ocupacional, ¿verdad? Que trabaje esas habilidades. También es necesaria esa evaluación integral. ¿Por qué? Porque hay situaciones o aspectos que pueden coexistir con esta situación, con este diagnóstico, y que no necesariamente el autismo. El autismo es la punta del iceberg. Y dentro de eso vemos que podría experimentar muchas situaciones. Por ejemplo, alteraciones sensoriales, sí, trastornos del procesamiento sensorial, problemas de aprendizaje, sí, problemas de lenguaje, y estos podrían generar muchas veces situaciones emocionales en cuanto a probablemente podría experimentar ansiedad, depresión y todas esas situaciones, y es necesaria esa evaluación integral. El abordaje hoy día se tiene que enfocar en la familia, y esto me encanta porque viene incluido precisamente en este aspecto, creciendo en familia. No podemos ver al niño como una isla, ¿verdad? Sino como un todo. Necesitamos entender dentro de esto, sí, que cada niño es único, que cada niño dentro de los años que yo llevo, que son pocos probablemente, dentro de este proceso de atención psicoterapéutica, no hay ningún niño parecido a otro dentro del espectro. ¿Por qué? Porque proviene de familias diferentes, sus costumbres, su cultura, muchos aspectos. Entonces vamos a ver su carácter, su temperamento, su personalidad, incluso muchos aspectos cognitivos. Pero dentro de esto, nosotros como profesionales establecemos metas terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos guía a realizar actividades diversas, pero para un mismo fin. El objetivo de la terapia, sí, es único, pero nosotros trabajamos dentro del proceso de evaluación integral y atención integral dentro del ISRI para mejorar la adaptabilidad y el desarrollo de hábitos saludables de los niños y niñas. ¿Qué quiere decir? Para hacer más amigable ese proceso de adaptación. Trabajamos también para que ese niño logre la autonomía. ¿Para qué? Cuando logramos la autonomía, nosotros, cuando nos sentimos independientes, el niño o la niña, ¿qué hace? Fortalece su autoestima, su seguridad, su autoconcepto. Él se siente independiente y también él es capaz de tomar decisiones y toma decisiones de acuerdo a sus intereses. Y intentamos también mejorar la calidad de vida, pero no solo con el niño, sino con la familia y generando una amplia gama o una red de apoyo. Vamos a hacer una dinámica, nos vamos a poner de pie. Comprende mi mundo o mi neurodiversidad. Nos vamos a poner de pie. Vamos a dar un espacio de unos segundos para que con el que está a la par hablemos un momentito
de qué nos parece toda esta estrategia y qué tan interesante está. Bien, inicien. Ok. Bien, finalizamos con un gran abrazo como que ganó nuestra selección, nuestro equipo favorito. No le gusta. Ajá. Bien, pueden sentarse. Bien, con el ejercicio que acabamos de hacer, observé diversidad de emociones. Unos que todavía están abrazados, no los veo bien, pero ya terminó el ejercicio. Y otros que probablemente el contacto físico no, ¿verdad? No es para nosotros, no. No, ahí no voy. Bien, experimentamos también de alguna forma ese contacto visual, que muchos de nuestros niños están alterados también. Y me decía un niño, yo no sé para qué quiere la maestra que la vea, yo la estoy escuchando, no necesito verla, yo la estoy escuchando y a través de eso estoy aprendiendo. Bien, muchos de nuestros niños con autismo, si hubiese venido uno acá, le tuviésemos que colocar, ¿qué es esto? Ajá, un audífono, sí, o un aislador de ruido, porque sí, así es. Escuchar todas esas voces, ¿verdad? Ahí nos hubiese generado, o al menos al niño le hubiese generado también una alteración. Bien, pero creo que hicieron muy bien la dinámica, logré visualizar que sí, son un público bastante atento. Entendiendo ese mundo del autismo, nos vamos, que no es precisamente que sea su mundo, está también en nuestro mundo, pero él de alguna forma está experimentando emociones diversas a las que nosotros experimentamos a diario. De ahí nos vamos a eso, al proceso de intervención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y a qué somos llamados como profesionales? Esto va desde el enfoque psicológico. El enfoque psicológico ha ido evolucionando a tal punto que hoy día, incluso nosotros los psicólogos nos dicen, necesita usted sacar una especialización, ¿para qué? Para dar malas noticias. Porque muchas veces somos los que damos malas noticias, ¿verdad? Su hijo tiene discapacidad intelectual, su hijo tiene esto, su hijo. Y no solo eso, sino que también los médicos y muchos profesionales que estamos en este proceso, los maestros incluso. Y nos vamos a este enfoque. Este enfoque ya se está realizando, priorizando el juego, el enfoque del psicodrama, priorizando el juego, generando roles. Así aprenden nuestros niños a través de lo que visualizan. Lo que visualizan, ¿qué visualizan? Que a mí como terapeuta me interesa lo que él está sintiendo, que empatizo con él y que le genero ese apoyo conductual positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo valido sus emociones, que yo estoy ahí para apoyarle. ¿Y desde dónde? Desde ese enfoque humanista. Estas tres corrientes psicológicas nos llevan
a interactuar de forma lúdica con nuestros niños. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Ah, ya. Yo también viajé desde San Miguel acá y así vengo. Ok. Vemos que ellos dentro de ese proceso probablemente no logren identificar esas emociones. Y ya lo decía la neuróloga, la doctora que en la ponencia anterior, que están afectados en sus 7 sentidos. Yo le agregaría otro sentido y que es la interocepción. Es decir, que el niño no puede regularse emocionalmente a menos que aprenda a través del acompañamiento psicoterapéutico. Nombrar esa emoción es tan importante y no solo nombrarla, sino saber qué hacer ante esto que probablemente sentimos. Vamos a ver, yo les digo, hagamos este ejercicio antes que iniciemos. Imaginémonos que huelo una flor y soplo una vela. Y lo vamos a hacer con ustedes. Bien. A la cuenta de 3. Huelo una flor, soplo una vela. Huelo una flor, soplo una vela. Muy bien, tranquilos. Ya con esta sesión ya, bro. Bien, entonces decirles que nuestro apoyo psicoterapéutico es esencial y mientras más humano sea, más empático y valide más el proceso de atención en cuanto a los niños y niñas con autismo, vamos a tener quizás, o de hecho, no quizás, vamos a tener éxito. El abordaje educativo. Para nosotros es un proceso que para nosotros dentro del sistema de atención, de habilitación, rehabilitación, cuando nuestro niño cumple ese proceso, porque también los procesos de habilitación, rehabilitación, donde pasa con diferentes profesionales, son finitos. Y viene el abordaje educativo. Ese abordaje educativo me encanta porque ahora está casado con la ley. ¿Cuál ley? Crecer juntos. En su artículo número 14 dice que yo como maestro, usted como maestro, no debe discriminar al niño por una condición que tenga, sea esta condición neurodiversa. Es por lo tanto que también es necesario que la escuela sea inclusiva, que sea accesible, que sea asequible. Dentro de eso que también se generen estrategias, de anticipación. Si usted como maestro, nosotros como maestros sabemos que nos va a venir un niño con una condición, ¿qué es lo que hacemos? Nos anticipamos, ¿verdad? Y nos preparamos. Incluso en la reunión preparamos a los padres. Incluso preparamos a nuestros alumnos y les decimos, no es que les vamos a contar el diagnóstico del niño, pero sí lo preparamos con un cuento y le decimos que hay diferentes cuentos que podríamos colocarle como para sensibilizar. Adecuamos el ambiente para el niño o la niña. Hay un sistema adecuado de comunicación y generamos esa adecuación curricular, los famosos ajustes razonables. ¿Qué sería un ajuste razonable? Así sencillo, permitirle a Pedrito que lleve sus aisladores de ruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando salen a recreo, pues, o cuando están en clase y cantan Lulú, menea la colita, se espanta, ¿verdad? Puede ser. Entonces necesitamos hacer esos pequeños ajustes. O de repente no nos quiere escribir, pero sí está escuchando y está memorizando todo. Entonces le vamos a hacer los exámenes de forma verbal o oral. Dicho esto del abordaje educativo y lo que tenemos que hacer, y nosotros sí, para nosotros el Ministerio de Educación es un aliado en este proceso. Para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación es una red de apoyo, ¿verdad? Sí. Y de esa forma obtenemos éxito en mejorar
mejorar la calidad de vida de nuestros niños. El abordaje con familiares o cuidadores nos corresponde a todos, porque probablemente todos hemos realizado algo que se llama psicoeducación. Nos toca decirle o nos corresponde decirle a los papás, mire, su hijo presenta esto, pero vamos a hacer esto, y esto se llama así, y no se asuste, no está solo, porque la mayoría de padres que les dan un diagnóstico pasan por un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo muchas veces nosotros nos toca identificar ese proceso de duelo en el que están. Muchas veces nos llegan en la etapa de negación, no, ¿qué va a saber, verdad? Usted porque me dice que el niño tiene esto y empieza el viaje, ¿verdad? O de repente llega en la etapa de culpa, o nos llega en la etapa de tristeza o depresión. Me decía una mamá, si cuando me dieron el diagnóstico, así lo dijo literalmente, sentí como un balde de agua helada. Helada, pero helada. Para nosotros los migueleños el agua helada es como, nos altera, de verdad. Ustedes ya, aquí es muy diferente, pero bien. Entonces necesitamos acompañar ese proceso, validar ese proceso, las emociones que va a sentir mamá. Cuando se tiene un niño con un diagnóstico, se altera toda la dinámica familiar. Mamá, papá, hermanos, abuelos en este caso. Y necesitamos generar de alguna forma esa conciencia de que expresarles a los padres, no están solos en este proceso, les vamos a acompañar, son válidas sus emociones, van a tener incertidumbres, se van a sentir solos. Los primeros años son difíciles, pero les vamos a decir también que sí, y sí lo hemos conocido a través de testimonios, que muchas de las madres o padres de niños con autismo hoy día son esas personas resilientes y que muchas veces enseñan a otros. Así que les vamos a decir, ya para finalizar, dentro de ese abordaje terapéutico, que lo esencial es invisible a los ojos y que vamos a ver desde dentro. Ahí hay una capacidad en él, ahí hay una capacidad. Y también les vamos a decir, a la cuenta de 3, el diagnóstico no es el pronóstico. 1, 2, 3. Excelente, es las oportunidades que yo como padre le voy a dar. Bien, finalizo y gracias por su atención. Vamos a quedar con un video. Aquí vamos a visualizar algo. Los zapatos de Luis. Esta es mi nueva escuela. Y con la ayuda de mi maestra ahora me presentaré. Mi nombre es Luis, tengo 8 años y medio. Me encantan mis zapatos azules, talla 33, con broches de velcro porque no sé cómo atarme las agujetas. Antes de hacer cualquier cosa, siempre me quito los zapatos y los alineo con cuidado, en paralelo, justo a mi lado. De esa manera se desgastan 1.6 veces menos rápido. Lo más importante es que siempre están ahí para ayudar a pararme. El palacio mental de Luis. Eso es lo que pensé de todos modos. A menudo cambio de escuela, pero no de zapatos. Ya tenía mis zapatos azules en mi última escuela. Me gustan las cosas cuadradas y rectas. Cuando no lo están, me siento perdido. Por ejemplo,
Nunca entendí por qué la gente agita las manos cuando te dicen hola, o por qué tenemos que mirar a la gente a los ojos. En realidad no tiene sentido, solo hola es suficiente. No sé mentir. Mi honestidad puede lastimar a algunas personas, pero no sé de qué otra manera expresarme. También tiendo a ser demasiado literal. Si me dices aquí vamos, es probable que me levante y me vaya. Mi madre dice que es solo una imagen, pero ella nunca me la ha mostrado. Siempre he tenido problemas para hacerme entender. A menudo me dicen que mi forma de hablar es demasiado adulta para los niños, pero demasiado anticuada para adultos. Sin embargo, me encanta la simplicidad. Ir a fiestas de cumpleaños me habría convertido en un buen compañero de clase, pero era demasiado estresante. Demasiados niños, demasiado ruido, demasiadas reglas. ¿Y qué regalo dar? De todos modos, demasiados factores desconocidos. Afortunadamente no era invitado, en cambio, paso la tarde en un lugar familiar. En casa, es mucho más tranquilizador. Nunca me aburro, puedes estar seguro de eso. Listo, todo impecable, en muy poco tiempo. La gente a menudo me ha dicho que yo soy el problema. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Transferiré de escuela a mi hijo. En ese entonces no sabía que era autista. Pero ser diferente de otras personas no es más extraño que querer encajar en un molde. Los moldes están bien, pero solo para hacer waffles. Usar zapatos con broches de velcro en lugar de agujetas. ¿Qué diferencia hace? Mientras nos sintamos bien en ellos. Así que, por eso soy nuevo aquí. Bienvenido. No es fácil presentarse, pero era una necesidad. Empecemos. Fíjense bien, tenga la mano libre, ¿sí? Vamos a empezar con un dedito. Está comenzando a pingar, como decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Y empieza a venirse un poquito más fuerte. 2 dedos. Empiece a correr, a buscar el paraguas, porque esto se va a poner interesante. Vamos con 3 dedos. Ya se está oyendo más, ¿no? Está asfaltada la calle. Vamos con 4 dedos. Y vamos con 5 dedos. Vamos. Hay que correr, ¿no? Hay que sacar el paraguas, porque si no nos vamos a mojar. Muy bien. Gracias por colaborar. Vamos a hacer, para finalizar, un pequeño conversatorio con nuestras profesionales, que pido un aplauso para ellas. Creo que han estado bastante participativas esta mañana. Hemos aprendido, pero sobre todo hemos logrado conciencia, que eso es lo más importante, ¿no? Saber cómo incluir, cómo sensibilizarnos ante las personas que son diferentes, ¿verdad? Y nosotros somos diferentes. Yo me atrevería a decir que todos somos neurodivergentes, porque todos vemos el mundo de una manera diferente. Así que incluyámonos, porque ahí estamos nosotros. Muy bien,
Gracias, ¿verdad? Gracias por venir de lejos, vienen desde San Miguel. Ayer estaba con ellas y dije yo, bueno, hay que proponerla, ¿verdad? Porque muy dinámica nuestra presentación. Ahora, yo quisiera tocar el primer tema, y es que todos hemos aprendido que para llegar al diagnóstico de las personas con autismo, pues no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Sí podemos ver algunas cuestiones bien visibles, pero ¿qué profesionales, doctora, necesitamos para llegar a un diagnóstico de una persona con autismo? Bueno, la verdad que para llegar al diagnóstico es multidisciplinario, ¿verdad? No es porque voy donde cierto profesional ya tiene autismo, se hacen diversos estudios. Usualmente, a veces, como les mencionaba, inicialmente es en la casa. La identificación temprana es en la casa. La duda crece en casa o en la escuela. Algunas veces unos niños son derivados a pediatría, que también están capacitados, a psicología, con psiquiatría, con neurología, según las necesidades, porque eso es una atención bien individualizada, un plan bien individualizado. Según las necesidades o los requerimientos o el nivel de apoyo que necesite, el especialista, el médico, el psicólogo lo deriva. Porque recuérdense que es una condición, es un espectro. Hay diversidad de manifestaciones. Y tienden entre las familias, es como, pero a mí no me lo mandaron donde el psiquiatra, solo me lo dejaron con el neurólogo y el pediatra, porque eso es lo que él necesita. A mí no me le dejaron esas gotitas que le están dando en la noche. Y a veces como madres o padres nos crece esa duda, pero tenemos que entender que es bien individualizado el plan y según lo que es las necesidades que se identifiquen. Muchas gracias, doctora. Licenciada, yo tenía una gran duda y yo creo que todo el trabajo que nosotros hacemos como profesionales pasa por el filtro de que somos personas, somos seres humanos y nosotros también sentimos, ¿verdad? Nosotros también nos identificamos y sentimos la empatía. ¿Qué ha significado para usted en estos años esa vocación de atender a niños neurodivergentes, a ayudar a estos niños con alguna dificultad en el desarrollo? Creo que una de las quizás situaciones que experimentamos como profesionales es la satisfacción de que estamos cambiando de alguna forma ese proceso de inclusión y estamos haciendo la diferencia en cuanto a ese trato más humanitario. Y lo que he visto hoy día es que aquellos niños que yo atendí hace 15 años ya están muchos en la universidad, muchos se han desarrollado profesionalmente y eso me satisface. ¿Me satisface en qué sentido? En que al padre le generé ese apoyo, le generamos ese apoyo como profesionales, le brindamos esas herramientas y él mejoró su calidad de vida. Creo que es una satisfacción propia como profesionales en el hecho de incidir y generar ese granito en cuanto al proceso de inclusión. ¿Tiene usted algún caso emblemático, algún caso en especial que a usted le haya, no sé, ¿verdad?, dado alguna cierta sensibilidad o le haya dejado una huella? Sí, yo creo que todos los niños nos lo dejan, pero siempre hay casos emblemáticos, si nos podría contar. Sí, había un caso de un niño que él estaba como dentro del proceso de habilitación, lo tenían como hipoacusia. Y cuando se realizó el proceso de atención integral a través de todos los profesionales, vimos que él no tenía hipoacusia y que lo que tenía él sí, era una alteración sensorial, sí, una conducta de sordo, y empezamos el proceso de atención en cuanto al trastorno del espectro autista, que eran dentro de esas situaciones, y vimos que sí, la madre en el proceso de habilitación, rehabilitación, era una madre muy comprometida, era una madre que sí realizaba sus terapias en casa a través de las orientaciones que le realizábamos. Incluso dentro de ese proceso, esa madre tuvo que acompañar a ese pequeño como ese acompañante terapéutico porque sus posibilidades económicas pues no daban para lo que hoy llamamos un auxiliar o una maestra sombra en ese proceso. Y hoy día esa mamá llega a la institución y dice que gracias por todo el proceso que le brindamos, por toda la atención que le dimos, el niño sí, a través de ese proceso que estaba probablemente, sí, mal diagnosticado, pero con la intervención integral se logró generar
ese impacto en la vida de él. Incluso él lo decía, la maestra creía que él no estaba aprendiendo porque no prestaba atención, pero él estaba en sus puzzles, rompecabezas, en sus legos, jugando, pero estaba prestando atención. Un día a la mamá le sorprendió el hecho de que él repitió toda la clase en casa. Y la repitió así, las plantas empieza con toda la función de las plantas, incluso la derivación. Y la mamá me dice, incluso yo pensé que no estaba aprendiendo. Y a través de eso, a los 5 años de que la mamá lo acompañaba en ese proceso, el mismo niño le dijo, adiós mamá, ya te puedes ir, ya no me acompañes. Ya le daba pena, ¿verdad?, que mamá estuviese ahí porque ya estaba en otra etapa. Y esos son casos emblemáticos que nosotros decimos, sí se puede desde que los padres se comprometan a cumplir ese proceso de habilitación, rehabilitación y que los profesionales también orientemos. Así que. Muchas gracias. Seguramente se logra el objetivo de la autonomía, ¿verdad? Que es una de las cosas importantes, porque los padres no van a estar toda la vida con él y en el caso que falten, pues hay que asegurar, ¿verdad?, que este niño sea autónomo. Doctora, ¿qué nos podría aconsejar como padres de familia, como maestros, como profesionales? ¿Cuál sería la ruta ideal, ¿verdad?, que deberíamos de seguir en el caso de que nosotros detectemos alguna conducta, alguna anomalía de nuestros hijos y querer tener, ¿verdad?, un diagnóstico de autismo o de neurodiversidad? Bueno, lo primero para los padres de familia es no se desanimen, porque yo entiendo un rol para una mamá o un papá, la noticia, porque algunas veces no comprendemos, pero lo inicial es no desanimarse, continuar consultando. La ruta realmente, como les mencionaba, es multidisciplinaria, es bien dinámica y en algún momento vamos a necesitar como padres de familia comprometernos más. Es el hijo que va a tener un poco más de atención, más de compromiso y seguir las indicaciones de los profesionales, porque los niños van evolucionando, van cambiando, y de igual manera, cada vez que van cumpliendo años, ¿verdad?, se van generando más dificultades y más demandas. Y a raíz de esas dificultades y demandas que necesitamos con él, se va trabajando. Pero como les mencionaba, es multidisciplinario. Es no quedarnos solo con un profesional, sino consultar, asistir y no desanimarse. A veces también en casa está este duelo, ¿verdad?, de la noticia, empezamos a culparnos, los padres, las familias a veces se llegan a desintegrar porque hay alguien que no logra comprender esto. Pero realmente se van dando pasos y se han visto cambios. Y lo primero es la sensibilización. Muchas gracias. Para finalizar, licenciada, ¿qué nos podría decir? ¿Qué podría aconsejarles a este público que hemos tenido ahora, a los que hemos escuchado esta ponencia, desde su perspectiva? ¿Con qué podríamos cerrar esta exposición tan rica que hemos tenido? Bien, yo creo que el hecho de no prejuiciarnos como profesionales o no sesgarnos también nos ayuda a ver a aquel niño con aquella habilidad y muchos de ellos lo dicen, fíjate en mi habilidad y no en mi discapacidad o en mi limitación. Entonces creo que nosotros como profesionales estamos llamados a ver esa habilidad, a encontrar eso para lo que el niño puede o sí desarrollar esa habilidad, potencializarla y mejorar, por lo tanto, su calidad de vida, de acuerdo a sus intereses. Muchas gracias. Simplemente que quiero cerrar yo con este espacio diciéndoles que allá afuera, cada uno de los que estamos aquí vamos a regresar a nuestras casas y vamos a encontrar nuestros niños. Así que denles un fuerte abrazo a sus hijos, ¿verdad? Denles un fuerte abrazo, ámenlos, porque seguramente el amor cura todo. Así que muchas gracias. Esta ha sido nuestra participación.